Hola amigos de la EUDE, reiniciando esta costumbre tan saludable de conocer aspectos de nuestra historia, vamos a iniciar con un ciclo llamado Relatos Olvidados de la Historia. Y vamos a comenzar con algo muy trascendente como es un relato de nuestra independencia. ¿Por qué de nuestra independencia? Porque conocemos todas que fue el 9 de julio de 1816, pero hay muchos detalles que no se conocen y hay muchas cuestiones que hacen a la vida actual que realmente nos sorprenden. Y entre ellas, recorriendo las calles de Buenos Aires, nos encontramos con muchas calles como Bulnes, Gascón, Acevedo, Darregueira y demás. Y una alguna vez se pregunta, ¿y esta gente de dónde salió y qué hizo? Pues bien, en este breve relato vamos a hablar un poquitito de quiénes fueron, quiénes estuvieron, cuáles fueron algunas peculiaridades, inclusive cómo se llega al juramento de hoy, donde hablamos de juráis ante Dios y por estos santos evangelios. Pues bien, también lo vamos a expresar en esto. Y para ponernos un poquitito en situación y en el tema, vamos a abril de 1815, para ser más preciso, el día 18 de abril, cuando se sube por primera vez la bandera celeste y blanca en el puerto de Buenos Aires, dando inicio un poco a lo que es nuestra forma de independizarnos. Para ubicarnos un poquitito históricamente, Alvear había renunciado a ser director supremo, se había embarcado para salir, para solucionar un poquitito el tema del gobierno, el cabildo se había hecho cargo y designa como nuevo director a Rondó, que era un militar que estaba, como ustedes recordarán, en las campañas del Alto Perú. Y a sabiendas de estos problemas designa también un director suplente, lo designa a Álvarez Tomás como director suplente. A partir de ese momento, San Martín, que estaba haciéndose cargo del ejército y tenía sus ideas revolucionarias y había pedido su relevo por enfermedad, empieza a probar estas cuestiones, se instala San Martín, había logrado instalarse como gobernador de Cuyo y aprueba que nuevamente se lo haya desplazado a Alvear, por algunas desavenencias que tenían, que será motivo de otra charla. Artigas, otro influyente caudillo del momento, estaba aglutinando no solamente a la banda oriental, sino a Santa Fe, Córdoba, Corrientes y Entre Ríos. Y cuando se entera de que lo habían desplazado a Alvear, y se pone contento porque dice que el pueblo ha logrado tener su soberanía. Este nuevo cabildo determina una junta observadora que es la que controlaba lo que hacía el Poder Ejecutivo, que era el director supremo de ese momento, que en estos momentos, vuelvo a repetir, que Rondó se encontraba en el norte, se hace cargo Álvarez Tomás. Y a su vez, esta junta, con la aprobación del Cabildo, determina un estatuto provisional. ¿Para qué? Para reunir un congreso para determinar una nueva constitución o una constitución, porque no la había todavía, y que en esa constitución estuviera una nueva forma de gobierno. Y también determina que esta reunión de este Congreso, en base a la cantidad de provincias, que en ese momento todavía se llamaban las Provincias Unidas del Río de la Plata, se encuentre en un lugar equidistante de todos los lugares y se determina Tucumán como ese lugar para reunirse. Artigas hace una reunión con todas sus provincias para ver si se aprobaba o no se aprobaba y mientras tanto en este estatuto provisional Álvarez Tomás lo manda a todas las provincias diciendo que eligieran un diputado cada 15.000 personas o una fracción no inferior a 7.500 y por cada cantidad de habitantes de esas provincias iba a determinar cuáles iban a ser aquellos que iban a estar involucrados. Muy bien. Estamos a mediados de 1815, se produce Waterloo, lo derrotan a Napoleón el 18 de junio y en septiembre de ese mismo año se crea la Santa Alianza. La Santa Alianza que determina que todas las potencias vencedoras de Napoleón vuelven
sus monarcas a hacerse cargo y vuelven a reclamar todos los territorios que cada uno tenía. Entre ellos, obviamente, los reyes españoles vuelven a pensar en recuperar todos sus territorios perdidos. De ahí se empieza a formar una expedición a cargo de Morillo, que viene a América y que se instala para empezar a recuperar todas las provincias que estaban tratando de independizarse. También se produce en el año 1815, en noviembre, la derrota de Sipe-Sipe. Rondó es derrotado y ahí comienzan las desavenencias y ahí comienzan a darse cuenta los grandes caudillos de las Provincias Unidas que necesitaban declarar la independencia porque si no, no se podía hacer nada en nombre de quién, si no había nada que determinara que este país era independiente del resto. San Martín es el que empieza a presionar a todos sus delegados, a los que va mandando al Congreso de Tucumán, para que se declare la independencia. Mientras tanto, Brown, el almirante Brown, había formado una flota, se había puesto en contacto con San Martín y empieza a navegar por el Pacífico para empezar a intimidar a los realistas que estaban tanto en Chile como en Lima de que algo estaba por suceder. Tanto es así que esto se inicia en octubre y ya para enero de 1816 está a punto de bombardear las defensas del Callao, con lo cual determinaba que esto iba a ser con una seriedad tal y que estaba poniendo en peligro todo lo que los realistas tenían. Muy bien, Álvarez Thomas, director suplente, le avisa a todas las provincias que se iba a iniciar el Congreso en enero de 1816 en la ciudad de Tucumán. El Congreso se inaugura el 24 de marzo de 1816 y van todos los delegados ya enviados a las distintas provincias. Del litoral, Artigas se rehúsa a enviar delegados por parte de la banda oriental, de Corrientes, de Entre Ríos y de Santa Fe. Córdoba dura un poco y después envía a sus delegados. Y ya en abril del 16 está la famosa carta que le envía a San Martín al delegado por Mendoza, Godoy Cruz, donde le pide que se agilice la declaración de la independencia y donde dice que es más sencillo que un americano produzca una botella a que se declare la independencia. Y como fin de esa carta le dice que para los hombres de coraje se han hecho las empresas. Muy bien. El 2 de mayo, la Asamblea determina que el directorio necesita tener una persona firme, una personalidad firme, entonces se determina que Pueyrredón, que era un delegado, un diputado ante el Congreso de Tucumán, se hace cargo como director supremo. Luego vamos a venir y vamos a charlar de cómo director supremo Pueyrredón lo apoya a San Martín. Pero a qué viene el hecho. Es la primera vez donde se toma el famoso juramento que hoy lo escuchamos. ¿Y cómo jura Pueyrredón? Lo primero que le hacen jurar a Pueyrredón es la famosa fórmula. Juráis a Dios nuestro Señor y prometéis a la patria reconocer en el presente Congreso a los pueblos que representa, a lo cual Pueyrredón contesta, sí juro. Y luego le hacen la misma pregunta, juráis a Dios nuestro Señor y prometéis a la patria desempeñar fielmente el reglamento del cargo de director supremo con el que habéis sido nombrados. Obviamente, contesta nuevamente sí juro y para terminar la fórmula le dice, si así no lo hicieres, Dios os ayude y si no, os lo demande. Ese es el inicio de esta fórmula que tanto la conocemos hoy en día para las juras y demás. Muy bien, esto fue en mayo, en 3 días antes del 9 de julio, es decir, el 6 de julio, Belgrano expone esa nueva forma de gobierno que él intuía que era una forma de quedar medianamente bien con los gobiernos monárquicos que estaban, donde propone que un descendiente de los incas se haga cargo del gobierno y que se fije en determinada forma cuál va a ser el lugar. El 9 de julio se produce la
el acta, se lee el acta ante la presión de San Martín y demás y de Belgrano, y entre las cuestiones trascendentes que tiene esta acta, que es la primera vez que en vez de hablar de las provincias unidas del Río de la Plata, se habla de las provincias de la América del Sur. ¿Por qué? Porque ya estaban incluidas las provincias del Alto Perú. Y si vamos a hablar de cuáles son las provincias esas, les voy a hacer un relato de cuáles eran y quiénes eran los diputados, porque son nombres que ahora los conocemos y por ahí no los tenemos en cuenta. Por la provincia de Buenos Aires estaba Tomás de Anchorena, José de Arregueira, Esteban Gascón, Pedro Medrano, Juan José Paso, Cayetano Rodríguez y Antonio Sáenz. Por Catamarca estaba Manuel Acevedo y José Colombres. Por la provincia de Charcas estaba José Malavia, José Serrano y Mariano Sánchez de Loria. Por la provincia de Chichas, que era Potosí, donde estaba el dinero, José Pacheco de Melo. Por Córdoba estaban Eduardo Bulnes, Jerónimo Salguero y José Cabrera. Por Jujuy estaba Teodoro Sánchez de Bustamante. Por La Rioja, Pedro Castro Barros. Por Mendoza, Tomás Godoy Cruz, que ya lo hemos mencionado, y Juan Massa. Por la provincia de Misque, en el Alto Perú, hoy Bolivia, Pedro de Rivera. Por Salta, 2 diputados, Mariano Boedo y José Gorriti. Por San Juan, Francisco Laprida y Fray Justo Santamaría de Oro. Por Santiago del Estero, Pedro Gallo y Pedro Uriarte. Y por Tucumán, Pedro Araoz y José Ignacio Tames. Nombres que tal vez los hemos recorrido, los hemos pisado más de una vez sin darnos cuenta a quiénes representaban. Y como último detalle, en el acta original dice que se declara la independencia de toda dominación extranjera. ¿Por qué? Porque anteriormente, eso se agrega el día 16 de julio, porque en el acta original que se firma el 9 de julio, solamente se había puesto del dominio de los reyes de España y su metrópoli. A partir de que las provincias de Sudamérica se empiezan a ser acuciadas por Morillo, por la delegación española, se le agrega de otra dominación extranjera porque corría el peligro de que los brasileños o los portugueses, para ser más precisos, irrumpieran las provincias. Amigos de la EUDE, hemos tratado de clarificar un poco más las calles de Buenos Aires y quiénes fueron los diputados. Los espero, Dios mediante, en el próximo relato de las historias olvidadas de nuestro país. Un gran abrazo y espero que les haya sido muy interesante.